tal? Te saluda Gabriel Castillo Molina y bienvenido a tu programa teológico La Sana Doctrina. El día de hoy vamos a estar meditando sobre las bases del cristianismo. Es importante que como cristianos sepamos cuáles son esas bases, siempre recordemos esas bases y que vivamos esas bases que son el sacramento del bautismo y la confirmación, porque esos dos sacramentos nos han dado frutos muy importantes para nuestra vida espiritual. Vamos a comenzar esta reflexión en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, específicamente versículos 1 y 2. Vamos por favor a el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos del 1 al 2. Con todo, dejamos las primeras enseñanzas sobre Cristo y pasemos a cosas más avanzadas. No vamos a echar una vez más las bases, es decir, el arrepentimiento de las obras de la muerte, la fe en Dios, la doctrina referente a los bautismos y la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio definitivo. Palabra de Dios. Vamos a reflexionar. A mí me gusta siempre tomar una perícopa, que es una porción de versículos, para poder explicar a detalle lo que nos dice la palabra de Dios. Recordemos que cada domingo, cuando escuchamos el Evangelio y la homilía de boca de nuestros ministros, ellos leen lo que es una perícopa, una porción del Evangelio, y sucesivamente nos dan lo que es la homilía para que nosotros podamos entender y aplicar la palabra de Dios. Vamos a tomar el mismo concepto y vamos a basarnos únicamente en estos dos versículos de Hebreos capítulo 6. Mire lo que dice. Las bases, ¿cuáles son? Número 1, el arrepentimiento. Como cristianos, estamos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio público anunciando el reino de los cielos, pero también invitando a la conversión, queriendo decir que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso es algo que tenemos que hacer constante en nuestras vidas, porque constantemente estamos tentados al pecado, la concupiscencia, aquello que me arrastra al pecado. Y aunque nosotros hemos conocido a Cristo, aunque ya hemos recibido los sacramentos de iniciación, que es el bautismo, la confirmación, y estamos asiduamente recibiendo el sacramento de la Eucaristía, tenemos esa batalla espiritual en donde podemos caer en pecado. Así que es muy importante que siempre tengamos el concepto de que tenemos que arrepentirnos de las obras de la muerte. Segundo punto, la fe. Es muy importante tener la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque la fe viene del oír y de oír la palabra de Dios. Cuando los apóstoles fueron enviados por nuestro Señor Jesucristo a predicar, a anunciar el reino de los cielos, ellos iban anunciando lo que Cristo les había encomendado, pero gracias a esa predicación, a esa enseñanza apostólica, la gente se arrepentía porque la fe en ellos, ¿qué pasaba? La fe en ellos, en Jesucristo, la recibían por medio de la proclamación que hacían los apóstoles. Así que, 2 puntos: arrepentirnos y tener fe. Y mire lo que sigue diciendo el libro de Hebreos en el versículo 2. La doctrina referente a los bautismos. ¿Qué quiere decir esto? No es que haya más de un bautismo que el cristiano necesita para obtener salvación. Lo que pasa es que al inicio del cristianismo habían 2 bautismos: el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Lógicamente, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, habían estas 2 corrientes de bautismos. Entonces los apóstoles tenían que explicar que había una diferencia entre ambos. El bautismo de Juan era un signo, nada más.
a la conversión, que invitaba al pueblo de Israel, al pueblo judío, a convertirse. Pero ya en el cristianismo ya no es, y escuche, no es un signo únicamente, sino que es una realidad, porque el sacramento del bautismo perdona pecados, nos da el Espíritu Santo y nos hace hijos y herederos de Dios. Es muy importante entender la diferencia, porque el bautismo cristiano es el que se recibe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando los apóstoles iniciaron su ministerio, ellos comenzaron a predicar el arrepentimiento. La gente tenía fe y por ende se convertía y se bautizaba. Pero hay que seguir leyendo el versículo 2. La imposición de manos. Ahí vamos a meditar. La imposición de manos. Las bases del cristianismo: arrepentimiento, fe, bautismo cristiano. Y la imposición de manos, ¿a qué se está refiriendo? Al sacramento de la confirmación. Ahora nosotros le llamamos sacramento de la confirmación, pero al principio del cristianismo se le llamaba la imposición de manos. Y no la imposición de manos de cualquier gente, sino la imposición de manos de los ministros enviados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes eran? Los apóstoles. Vamos a meditar y vamos a utilizar otra técnica, que es conectar unos versículos que tienen conexión con otros versículos. Entonces, vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, vamos a meditar sobre las bases de estos sacramentos, el bautismo y la confirmación. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles. Se afligieron y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, porque ¿cuáles eran una de las bases? La predicación, para que la gente se arrepintiera. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro contestó: arrepiéntanse. Esa es una de las bases. Gracias a la predicación tenemos la fe para arrepentirnos de nuestros pecados. Pero ¿qué es lo que sigue? Y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Las bases están ahí. Nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados. Pero hay que entender que después del bautismo, por la concupiscencia, seguimos pecando, y es ahí donde Cristo nos dejó el regalo en el día de la resurrección, cuando los apóstoles en el Evangelio de Juan capítulo 20 les sopla el Espíritu Santo y les da el poder para perdonar pecados, pero posterior al bautismo. Pero en el bautismo hemos recibido el Espíritu Santo, y lo dice claramente la palabra de Dios. No podemos estar interpretando la palabra de Dios con nuestros conceptos. En muchas ocasiones nos dicen que el bautismo nada más es un símbolo, pero yo quiero que escuche la palabra de Dios, qué es lo que dice. Porque aparte de decir que es un símbolo, algunos dicen que es nada más una ordenanza que no hace nada. Bueno, es lo que dice la palabra de Dios. Lo vamos a ver y lo voy a leer otra vez en el versículo 38. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Número 1, el bautismo da perdón. Número 2, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. La palabra de Dios es clara. Hemos recibido al Espíritu Santo y tenemos que regresar a las bases del cristianismo, porque el Espíritu Santo es el que nos hace vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una batalla entre la carne y el espíritu, y lo podemos leer en Romanos capítulo 8, pero nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, y esa es una batalla, porque la carne siempre nos quiere arrastrar. Pero nosotros como cristianos tenemos que aprender a vivir
de acuerdo a la presencia de Dios que habita en nosotros. No es fácil, pero ese es el reto que nosotros tenemos que hacer para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora vamos al capítulo 8 de Hechos. Y mire lo que dice sobre la imposición de manos. Primero es el bautismo, luego viene la imposición de manos. Mire lo que dice en el versículo 14 de Hechos capítulo 8. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticias que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, gracias a la predicación del diácono Felipe, se habían bautizado, les enviaron a Pedro y a Juan y bajaron y oraron sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Se recuerda que comenzamos en Hebreos capítulo 6 versículos del 1 al 2, en donde nos está hablando de las bases: arrepentimiento, fe, bautismo, imposición de manos, que es confirmación. Y eso es lo que vivía la iglesia primitiva. Anunciaban la palabra de Dios. La gente se bautizaba, pero aquí sucede algo interesante. Les enviaron a Pedro y a Juan, porque eran los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y Cristo los envió a ellos con toda autoridad. Una vez que los apóstoles ya no están en este mundo, ¿quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Entonces los obispos, cuando celebran el sacramento de la confirmación, extienden sus manos. Y eso es lo que hicieron Pedro y Juan. Extendieron las manos y ¿qué pasó? Recibieron el don del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, no hay que olvidar que nosotros como católicos tenemos 7 sacramentos, pero estamos hablando de las bases y quiero explicarlo de la siguiente forma para ir terminando. Es importante entender las bases, porque eso es lo que nos da la ayuda para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Recordemos que gracias a la predicación, nuestra fe en Jesucristo se ha despertado. Hemos recibido el sacramento del bautismo y hemos recibido el sacramento de la confirmación, donde la iglesia nos enseña que nos convertimos en testigos de nuestro Señor Jesucristo, porque es el Espíritu Santo que nos impulsa a dar testimonio de Jesús. Pero no hay que olvidar que el Espíritu Santo también nos auxilia a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿De dónde viene esta idea? De la palabra de Dios. Sacramentos, bautismo y confirmación. Se despide de ti, tu amigo, tu hermano, Gabriel Castillo Molina. Y recuerda que la doctrina no es aburrida. Es poder cuando se deja que el Espíritu de Dios actúe en nuestro corazón. Dios te bendiga.